tardes. Vengo a conversar con ustedes hoy de nuestro cuerpo. Un ente muy complejo formado de órganos tan diversos como el corazón, el cerebro, los pulmones, los intestinos. Estos órganos a su vez están formados de células muy distintas. En el cerebro tenemos neuronas, en la sangre tenemos glóbulos rojos que transportan el oxígeno o glóbulos blancos que forman parte del sistema inmune, y en los pulmones tenemos alvéolos que nos ayudan a respirar. Sin embargo, ¿sabían ustedes que somos como un autobús que transportamos, además de nuestras células, un ejército de pequeños pasajeros que son como minúsculos ángeles guardianes, indispensables para nuestra propia vida? Estos ángeles guardianes son muy numerosos. Imaginen que si nuestros órganos tenemos hasta 10 billones de células, pues transportamos 10 veces más ángeles guardianes que células en nuestro organismo. Estos minúsculos ángeles guardianes son las bacterias que viven en nosotros y que conocemos con el nombre de microbiota. Microbiota, la vida microscópica. Y tenemos diferentes tipos de microbiotas en nuestro cuerpo. Hay una microbiota específica en la boca, las mujeres tienen también una microbiota vaginal, y existen además microbiotas oidales, umbilicales y sobacales. Pero la más importante, la más diversa, es la microbiota intestinal. Imaginen que en los 9 metros que puede llegar a medir nuestro intestino, poseemos una enorme, riquísima diversidad de bacterias que pueden llegar a representar hasta 2 kilogramos de nuestro propio peso, es decir, el equivalente a 2 grandes bolsas de arroz. Estas bacterias juegan roles importantísimos en nuestra vida y nos protegen en realidad en todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos pequeños, por ejemplo, la microbiota intestinal educa a nuestro sistema inmune para que nos proteja frente a infecciones. En nuestra vida adulta, la microbiota intestinal nos ayuda a digerir elementos vegetales que ingerimos en nuestra dieta, puesto que nosotros mismos no poseemos las enzimas necesarias para esta digestión. Finalmente, en nuestra etapa adulta igualmente, estas bacterias forman una barrera que nos protege contra agentes patógenos que ingresan a nuestro intestino. La mayor parte del tiempo estas bacterias actúan en forma totalmente silenciosa. Sin embargo, si estos agentes son muy numerosos o muy agresivos, entonces ahí sí vemos las diferencias y las consecuencias. Algunos patógenos, por ejemplo, son capaces de dañar las células de nuestro intestino y son responsables de diarreas. Otros patógenos, por el contrario, pueden atravesar la pared del intestino y llegan a órganos más profundos, como el cerebro, el hígado, el vaso, y pueden causar graves enfermedades. Dentro de este segundo grupo de bacterias existen unos microorganismos que nos interesan mucho en nuestro equipo de investigación, que conocemos con el nombre de listerias. ¿Qué son las listerias? Son bacterias que encontramos en el medio ambiente. Precisamente en un estudio reciente que hicimos con compañeros del Instituto Tecnológico de Cartago, descubrimos aquí en esta provincia de Alajuela un nuevo tipo de listeria único, presente aquí en Costa Rica. La mayoría de estas listerias son inofensivas. Sin embargo, algunas tienen la capacidad de contaminar productos frescos como quesos o carnes poco procesadas, y si ingerimos estos alimentos, pues las listerias pueden atravesar la pared del intestino y llegar al cerebro, donde pueden producir meningitis, o en mujeres embarazadas pueden infectar la placenta produciendo abortos. Los médicos han sabido desde hace muchos años que existen 2 tipos principales de listerias. Unas que son muy poco peligrosas y otras que son muy peligrosas y que están asociadas a epidemias en humanos. Sin embargo, se desconocía cuál era la razón, la causa de esta diferencia, de esta peligrosidad. Y recientemente, precisamente, nuestro equipo en el Instituto Pasteur del París
ha descubierto la clave del misterio. Resulta que estas listerias más peligrosas pueden secretar una pequeña molécula misteriosa capaz de dañar a nuestra microbiota. Les voy a contar entonces un poco la historia de este descubrimiento. Y lo que realizamos fue en realidad una especie de investigación policial. Nos preguntamos, ¿dónde suceden los hechos? ¿En cuáles órganos estas listerias producen esta molécula misteriosa? Lo que hicimos entonces fue utilizar algunos trucos de biología molecular y genética. Por ejemplo, ustedes han visto la luz que las luciérnagas producen en la noche. Esta luz es una luz química llamada bioluminescencia. Y lo que hicimos fue tomar genes necesarios para la producción de bioluminescencia y generamos algunas listerias que pueden encender una luz también, pero únicamente en el momento en que secretan la molécula que nos interesaba estudiar. Entonces expusimos algunos animales de laboratorio a estas bacterias especiales y les dimos seguimiento por varios días con una cámara muy sensible capaz de ver a través de la piel. Y examinamos los órganos en los que imaginamos que podríamos encontrar las listerias. De forma interesante, el único órgano en el cual se encendió esta luz química fue el intestino. Esto quería decir claramente que solo en este órgano se producía la molécula misteriosa. Entonces habíamos resuelto la primera parte del misterio. Pero, ¿qué rol juega esta molécula? ¿Cuál podría ser su función? ¿Sería capaz de atacar las células de nuestro propio organismo? Utilizamos entonces diferentes tipos de microscopios muy poderosos y nos dimos cuenta que en realidad esta molécula es totalmente inofensiva para las células de nuestro organismo. Fue entonces cuando nos preguntamos si esta molécula no tendría otra función, que sería más bien atacar a nuestra propia microbiota. Pero, ¿cómo analizar este grupo de bacterias tan diverso? ¿Cómo saber cambios en la composición de esta población tan compleja? Entonces recurrimos a una herramienta molecular llamada metagenómica. Esta herramienta nos permite estudiar los genes de las bacterias y descubrir en cierta forma sus huellas dactilares. De esta forma podemos identificar a cada miembro de la microbiota y estudiar entonces cambios en estas poblaciones complejas. Entonces ahora sí, con esta técnica en mano, lo que hicimos fue comparar dos grupos de animales. A uno lo expusimos a las listerias normales y al otro grupo lo expusimos a estas listerias peligrosas. Comparamos las microbiotas y el resultado fue clarísimo. En el primer grupo detectamos la presencia de una bacteria buena que es capaz de proteger contra estas listerias normales. En el segundo grupo, por el contrario, nos dimos cuenta que la molécula misteriosa de listeria, que ahora sabemos que es un antibiótico, es capaz de destruir esta bacteria buena y sin defensas, entonces estas bacterias pueden crecer en el intestino e infectar órganos como el cerebro o la placenta. Entonces nuestra investigación tuvo un resultado insospechado. Las listerias han sido estudiadas desde 1926, han sido trabajadas por muchos laboratorios alrededor del mundo y no es sino 90 años después, el año pasado, que logramos descubrir que algunas de ellas son capaces de secretar un antibiótico. Pero hay una segunda faceta no menos interesante en este estudio y nos hemos dado cuenta recientemente que este antibiótico es una molécula de registro muy específico y hemos descubierto igualmente que esta bacteria puede atacar a otra bacteria. Este antibiótico puede atacar a otra bacteria muy dañina en hospitales. Se trata ni más ni menos que del estafilococo dorado, una bacteria de muy mala reputación que causa meningitis y neumonías muy graves y que hoy en día ha desarrollado resistencia contra muchos antibióticos tradicionales, por lo que es muy difícil de eliminar en aquellos pacientes que la adquieren en hospitales. Estamos estudiando entonces la posibilidad de utilizar este antibiótico de listeria como una nueva terapia contra infecciones causadas por el estafilococo dorado. Entonces, concluyendo, nuestra investigación nuevamente refleja cómo nuestra microbiota tiene bacterias muy importantes que nos defienden contra enfermedades. Es importante mantener entonces la diversidad de nuestra microbiota. Y desgraciadamente estudios de metagenómica a nivel mundial revelan que en algunas regiones como América del Norte e incluso Europa estamos detectando una grave disminución
en las poblaciones de bacterias en nuestra microbiota. Esto tiene dos causas principales. Por una parte, estamos abusando de antibióticos, por ejemplo, los usamos en forma indiscriminada, entonces estamos matando no solo bacterias dañinas, sino también las bacterias buenas que tenemos en nuestra microbiota. Por otra parte, nos estamos alejando de dietas tradicionales que son importantes para dar vida precisamente a nuestra microbiota. El consumo de ciertos alimentos de bajo valor nutricional tiene efectos nefastos en nuestra microbiota, y estos estudios precisamente han revelado que una disminución en la microbiota puede estar correlacionado incluso con aumento en la obesidad. Entonces, nuestra investigación permite identificar bacterias buenas de nuestra microbiota que sirven para generar nuevas medicinas capaces de regenerar nuestra microbiota en caso de necesidad. Sin embargo, el mensaje que les quiero transmitir hoy a ustedes es que la solución es mucho más sencilla y está al alcance de nuestras manos. Alimentémonos sanamente. Tratemos de cuidar nosotros mismos la enorme diversidad de ángeles guardianes que tenemos en nuestro cuerpo, y sobre todo no abusemos de los antibióticos. Usémoslos en forma inteligente, que es la mejor manera de crecer y vivir sanamente en armonía con nuestro medio ambiente. Muchas gracias.